Buenos días a todos y a todos. Como equipo del Pivote les damos la bienvenida. Estamos muy complacidos de dar inicio a la primera sesión del corto ciclo sobre cooperación internacional a cargo del maestro Lisandro Pérez, a quien le agradecemos la disposición de ser parte de esta experiencia. Y bueno, para dar inicio haremos una breve reseña curricular sobre la experiencia académica y profesional del maestro Lisandro. Lisandro Pérez es originario de El Salvador. A nivel académico es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, máster en Gestión de Cooperación Internacional y de ONGs por la Universidad Santiago de Compostela, Reino de España, máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Jaume I de Castellón, Reino de España. Posee un posgrado en Herramientas y Learning por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador y actualmente se encuentra en proceso de revisión y defensa para adquirir el título de doctor interuniversitario en desarrollo local y cooperación internacional a través de un programa universitario conjunto en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Valencia. Todas estas prestigiosas casas de estudio superiores de Reino de España. A nivel profesional, es catedrático de Cooperación Internacional por la Universidad de El Salvador, ha sido representante país y coordinador de programas para el National Center for State Course, Arlington, Estados Unidos de América, investigador doctoral de la Universidad San Simón de Cochabamba, Bolivia, profesor de Cooperación Internacional en el Instituto Especializado en Educación Superior para la Formación Diplomática, IESFOR, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, profesor de grado por la Universidad Don Bosco, subdirector de Servicios Sociales para el Servicio Social Pasionista de El Salvador, en donde también se ha desempeñado como gerente de proyectos de desarrollo. Y bueno, por último, el maestro Lisandro Pérez también se ha desempeñado como consultor independiente. Una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de esta experiencia y esta ha sido una breve reseña sobre su experiencia laboral y académica del maestro. A continuación, pasaremos a describir algunos aspectos generales del curso. El ciclo corto de cooperación estará compuesto por 3 sesiones, las cuales tendrán una duración, iniciarán con la exposición del maestro Lisandro de 10 de la mañana a 11 de la mañana. A las 11 se abrirá un espacio de preguntas, las cuales ustedes pueden realizar a través del chat, ya sea en Jitsi Meet o también lo pueden hacer a través de YouTube, dependiendo de la plataforma en la que estén conectados. Comentarles que cada una de las preguntas tendrán un tiempo de respuesta entre 3 a 5 minutos máximo, pues lo importante es lograr abordar todas las preguntas. Mencionarles también y hacer hincapié en que cuando ingresen a la sesión, en el pivote, en la pestaña de ciclo corto de cooperación internacional, ahí mismo aparecen 3 secciones, una en la que aparecen los materiales de apoyo, ahí se estarán publicando algunos documentos en los que ustedes pueden leer, siempre referentes al tema que se vaya abordando, y la segunda dice sobre asistencia. Es importante que la llenen porque después de esto, finalizado el ciclo corto de cooperación, se hará entrega de un reconocimiento en modalidad de insignia digital para todos aquellos y aquellas que fueron constantes, que participaron y que ingresaron a las 3 sesiones, es decir, que estuvieron presentes en todas, ¿verdad? Solo aquellos y aquellas que hayan cumplido con esos requisitos se les hará entrega insignia o credencial digital, como también se le suele llamar, puede ser un poco nuevo para muchos y para muchas. Es por eso que explicaré un poco de qué va esto de la insignia digital o credencial digital. Bueno, básicamente estas son una representación gráfica por un logro alcanzado. Básicamente son un reconocimiento por conocimientos adquiridos,
a través de ya fuera de un curso, de una plataforma virtual, etcétera. Y en este caso, que será un ciclo corto de cooperación, ¿no? Estos básicamente cuentan con un emblema en el que se establece cuál ha sido el logro, cuáles han sido los méritos, los requisitos y prerequisitos cumplidos por la persona para que por este reconocimiento, ¿verdad? Ahí se establece, son bastante claros, se explica todo, qué es lo que han hecho, cuál ha sido cada uno de los logros adquiridos, su nombre completo, así que básicamente cumplen esa función como de diploma, ¿verdad? Esto es algo bastante nuevo, bueno, bastante utilizado hoy con todo esto de las nuevas plataformas virtuales, ¿verdad? Y bueno, estaremos brindando más información en las siguientes sesiones. Conforme vamos avanzando, cualquier duda se puede ir consultando, vamos a irlas respondiendo y también en las demás redes sociales, ustedes saben que nos pueden escribir si tienen alguna duda, alguna consulta y todo. Con respecto a las preguntas, deben ser referidas al tema, ¿verdad? A las 11 de la mañana se va a estar abriendo el espacio. Pueden empezar a preguntar unos minutitos antes. Las preguntas que sean un poco claras, por favor, y concisas para poder darles una respuesta acertada, ¿verdad? Bueno, sin nada más que agregar, les agradecemos mucho por estar acá presentes y bueno, vamos a darle ya la... Buenos días a todos y todas. Creo que se había cortado ahí la comunicación. Quiero agradecer a Daniela por la presentación y sobre todo al equipo organizador del Pivote por invitarme en esta oportunidad a compartir con ustedes un poco acerca del amplio mundo de la cooperación internacional. Realmente es difícil tratar de explorar todos los elementos que componen este complejo mundo de la ayuda al desarrollo, la solidaridad, y también hay ahí otros aspectos que no son tan solidarios, pero se encuentran también dentro de la cooperación. La estructura del ciclo de conversatorio implica que podamos conocer ciertas generalidades y que muchos de ustedes ya conocerán por sus estudios de pregrado o por otro tipo de experiencias académicas o no académicas. Y bueno, en una segunda oportunidad vamos a hablar acerca de los desafíos y de la situación existente a partir de la crisis actual, que sin duda ha venido a revolucionar las cosas, a cambiar las dinámicas del sistema internacional y por ende pues de las lógicas de la ayuda al desarrollo. Y por último vamos a entrar de lleno a un aspecto muy interesante que a mí me apasiona bastante, que es la acción humanitaria internacional. En esta última sesión vamos a conocer cuáles son aquellos principios que se encuentran dentro de la acción humanitaria internacional, los actores que convergen en este escenario, la diferencia entre la acción humanitaria internacional y la cooperación internacional al desarrollo, y luego vamos a ver algunos elementos específicos sobre las actuaciones en terreno, que esto sí puede ser un poco más especializado y que va a abrir el debate para múltiples preguntas y una participación que yo espero sea constante. Pues bien, el día de hoy tengo preparado una presentación corta. Sé que por el tiempo no podemos abordar todas las generalidades y los fundamentos de la cooperación internacional y me he concretado en aspectos muy específicos, por lo cual voy a presentarles en este momento unas láminas y vamos a ver el contenido de la sesión de este día. Me gustaría que si en algún momento se me congela la pantalla o pasa algo que esté hablando y no aparece nada o algo así, me lo dejen saber para poder intentar solucionar el inconveniente a la brevedad posible. Dicho esto, voy a proceder a compartirles su pantalla. Bueno, espero estén visualizando la lámina principal de la presentación. Pues el título de la sesión de este día
se denomina los fundamentos de la cooperación internacional. Yo diría que es una aproximación a los fundamentos de la cooperación internacional, pues tenemos muy poco tiempo. También quiero aprovechar a pedirles disculpas de antemano por algún ruido que pueda haber, por alguna mascota o algo así. La verdad es que esto de trabajar desde casa ha venido a cambiarnos todo el escenario, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que es difícil que podamos controlar. De antemano, mil disculpas. Bueno, he tomado algunos elementos de dos fuentes principales de información que las compartiré más adelante y de eso me ha servido para construir la presentación de este día, que de hecho es un hilo conductual sobre algunas posibilidades y algunas formas y elementos que se encuentran dentro de la cooperación. Por eso, los dos pilares principales de la presentación de este día están vinculados a un abordaje histórico-político, porque antes de hablar sobre las condiciones actuales de la cooperación, pues tenemos que tener claro de dónde viene la cooperación, los antecedentes de la misma, cuáles son aquellos condicionamientos políticos que han moldeado esta disciplina, si lo consideramos como un objeto de estudio, o esta forma o canalización de relaciones internacionales en un sentido amplio. Y luego vamos a hablar del abordaje un poco más técnico y vamos a conocer algunas tipologías, modalidades, actores y instrumentos. Realmente en el último apartado no voy a ser tan ambicioso, pues únicamente vamos a hablar de las tipologías más generales, diría yo, y aquellas modalidades que suscitan algún tipo de interés particular, así como los actores e instrumentos. Dentro de cada uno de estos, pues hay particularidades y hay cuestiones mucho más técnicas que por aras del tiempo y del tipo de sesión que tendremos este día y los próximos sábados, pues no se pueden abordar. Pero haré el intento de comentarlo en las preguntas si ustedes así lo desean. Bueno, sin más, empecemos con el apartado 1, el abordaje histórico-político. Vamos a hablar del origen, es decir, el surgimiento, la evolución y el contexto. Bueno, pues resulta interesante conceptualizar la idea de cooperación al desarrollo, ayuda externa, cooperación internacional, en fin. Hay muchos conceptos que convergen en ese denominado mundo de la cooperación internacional y las personas que no conocen la disciplina o que no están muy familiarizadas con ello y solamente tienen una visión general, pues confunden los términos. Confundimos el término cooperación internacional con el de ayuda al desarrollo, con el de oficial al desarrollo, de ayuda externa, etc. De hecho, para algunos donantes, el término que ocupan, digamos, más generalizado es ayuda externa, porque dentro de esta incluyen toda aquella cooperación internacional al desarrollo, toda aquella ayuda al desarrollo, perdón, y toda aquella ayuda que no va al desarrollo, pero también es ayuda externa. Entonces, ocupan una especie de canasta o cesto para incluir ahí todas aquellas formas de ayuda. Pero también la ayuda y la cooperación en sí misma, por su naturaleza semántica, tienen connotaciones distintas que hablaremos en un momento. Solo me gustaría advertir que el término cooperación al desarrollo no necesariamente va a ser igual al de ayuda externa. Aquí encontramos algunos elementos que se solapan o son incluyentes, pero hablaremos de eso en las próximas láminas. Bueno, para empezar, creo que es importante, antes de conocer la parte histórica, que existen algunos elementos que son propios para caracterizar la cooperación internacional al desarrollo, ya utilizando ese término compuesto, ¿verdad? De 3 palabras, bueno, 4. Estos criterios nos los da Alonso y Glenny y nos dice que para que determinado flujo de ayuda o acción internacional sea considerada como cooperación internacional de desarrollo, debe reunir estas características. Debe de apoyar a las prioridades nacionales o internacionales en materia de desarrollo. Ojo que estamos hablando que el propósito de ese tipo de ayuda o de cooperación debe de ir orientado al desarrollo. Ese sería el primer elemento. El segundo, que no debe ser guiado por el beneficio propio. Es decir, que el espíritu que dinamice, que promueva y que se encuentre detrás del propósito de la ayuda no sea el interés nacional, sino el interés de apoyar
o puede ser el interés nacional, pero de apoyar a los receptores, a quienes se les va a brindar la cooperación. Sin embargo, este segundo elemento puede ser un poco ambiguo porque mucha cooperación, en especial una gran parte de la ayuda oficial al desarrollo, que ya hablaré más adelante, está muy vinculada a la política exterior de los estados, en especial la ayuda que es de carácter bilateral. Y al estar guiada por la política exterior del estado donante, pues obviamente promueve su interés en el exterior. Entonces acá hay que agregar un matiz. Un tercer elemento es que discrimina a favor de países en desarrollo. El término realmente implica que la ayuda debe de ir de manera preferencial hacia aquellos países que más necesitan de la misma. El CAD de la OCDE, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, de Asistencia al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la organización dentro de la OCDE en sí mismo, que se encarga de promover estas buenas prácticas, pero también estipula los parámetros que un determinado flujo debe de tener para ser considerado ayuda oficial al desarrollo. Y uno de estos elementos importantes que el CAD estipula es que la ayuda debe de ser orientada a países que se encuentran dentro de una lista. Esta lista se actualiza constantemente, pero incluye varios segmentos de ayuda. Incluye aquellos países que por sus condiciones pues, se consideran países menos adelantados, otro grupo de países que son países países de renta baja, otros países que son de renta media baja, ahí se encuentra El Salvador, luego otros países que son de renta media alta y luego encontramos los países de renta alta. La ayuda se canaliza principalmente a los países más desfavorecidos dentro de estas categorías. Estamos hablando de los países menos adelantados y los de renta baja, y en menor nivel a los países de renta media, ya sea baja o alta. Por eso, países como El Salvador, como el nuestro, pues en términos absolutos, si lo comparamos con el PIB, no recibe un porcentaje tan alto de ayuda oficial al desarrollo, siendo también dentro de todos los flujos de ayuda el que mayor porcentaje tiene, específicamente dentro de aquellos que vienen del sector público o no gubernamental. Bien, el cuarto elemento dice que está basada en relaciones cooperativas que buscan fomentar la apropiación. Ya en el año 2005, a partir de unas reuniones que se hicieron a nivel internacional y que condujeron a la famosa agenda de eficacia de la ayuda, se crea con resultado de esta reunión, que ya tuvo una reunión dos 3 años antes, en el 2012, en Roma, se construye una declaración conjunta, la famosa Declaración de París, que incluye 5 principios. Estos 5 principios se reforman en el 2011 en Busan, pero básicamente uno de estos principios es la apropiación. La apropiación es que ningún donante debe de darle apoyo a un país que realmente no haya priorizado ese apoyo como parte de sus necesidades. Y esa priorización de las necesidades y luego pues identificarlas como acciones de mejora es lo que se denomina apropiación. Los países donantes, entonces, aquí viene otro principio, deben de alinear sus estrategias de desarrollo con esas necesidades que los países receptores o socios han identificado. Entonces, eso nos indica el punto 4, que debe de ser basado en relaciones cooperativas más o menos horizontales. Digo más o menos porque normalmente la cooperación que viene del norte hacia el sur no es tan horizontal que se diga. O sea, hay una relación ahí de, no diría de condicionamiento, porque la ayuda poco a poco ha tratado de dejar de ser atada o condicionada, sino más bien hay un grado de superioridad en cuanto a quién la da y quién la recibe. Y por eso surgen también otras lógicas de ayuda que veremos casi al final de esta presentación, que se refieren a las lógicas de cooperación sur-sur, dentro del famoso sur global. Pues bien, esos son los 4 elementos, pero realmente lo que marca la diferencia dentro de estos flujos es la etiqueta del desarrollo. Entonces, esto mismo del desarrollo ha generado también controversias porque el desarrollo no es un concepto estático, no es un concepto que permanece
constante a nivel semántico durante todo el tiempo. Históricamente, el término desarrollo ha tenido una evolución, ampliándose sus mismas dinámicas o formas de entender su significado. De hecho, el término desarrollo viene más del ámbito de la biología y no tanto de la política en sí, al indicar que, por ejemplo, en los procesos naturales de los seres vivos, pues un ser nace, crece, se multiplica y muere. O sea, hay un desarrollo de la vida de ese individuo. Entonces, eso mismo se retoma y bueno, en el ámbito de las ciencias políticas, si queremos llamarlo así, queremos enmarcarlo, aunque diría yo más dentro de la economía del desarrollo, que fue la disciplina que en los años 50, en la segunda mitad del siglo XX, es la que estudiaba el comportamiento de por qué los países eran pobres y cómo podían salir de la pobreza y cuáles eran esas estrategias que podían implementar para salir de la pobreza, cuáles eran cómo era el modelo de ayuda que debían de recibir externa para que estos países pudieran salir de ese bucle de la pobreza que algunos autores denominaron el círculo de la pobreza, y otros incluso como Rostock en los años 50 planteaba un modelo de escalas a través de fases. Entonces, el desarrollo al inicio, durante los años 50, era un desarrollo orientado a la infraestructura y al crecimiento del Producto Interno Bruto. Se le conoce entonces como desarrollo, como cambio estructural. Este desarrollo fue básicamente el espíritu o la doctrina que marcó las lógicas de cooperación durante muchos años. Y poco a poco se fue incluyendo algunas matices. Por ejemplo, en los años 70 se incluyó un enfoque que viene mucho de la influencia de la OIT, también del informe Pearson que se da por esa época y del mismo Banco Mundial, que se denomina enfoque basado en necesidades, el enfoque basado en necesidades o el enfoque en necesidades básicas. Resulta que en este enfoque pues ya se trabajaban aspectos importantes dentro de las carencias humanas, pero aún así no se le daba una atención relacionada a las causas estructurales que ocasionaban esas carencias. Entonces, podríamos decirle que este enfoque era un tanto asistencial. Aún así, pues todavía se seguía tomando como elemento principal el factor económico como el destino de esas acciones de cooperación. Pues esto va cambiando un poco y ya en los años 90 pues el paradigma toma otro rumbo que veremos en una línea de tiempo. Pues regresemos unos años antes, nos fuimos un poco adelante, regresemos siempre, estábamos allá por la mitad del siglo XX, allá por 1945, 1950, y el origen de la cooperación internacional y esto de la lógica de la ayuda al desarrollo se remonta realmente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pues con la finalización de este evento se crean ciertas lógicas de estructura, de superestructura a nivel mundial. Se crean Naciones Unidas como un foro internacional para generar diálogo, pero también para supervisar y controlar pues estos temas de paz y seguridad internacional, específicamente a cargo de uno de los órganos principales, el Consejo de Seguridad. También la Asamblea General de Naciones Unidas como aquel foro de discusión sobre aquellos temas de interés y otros órganos que también dentro de ellos se discuten, como el ECOSOC, temas de interés social y económico a nivel mundial. Bueno, aparte de Naciones Unidas, también hablamos de un pilar netamente económico y financiero, y acá me refiero a las instituciones de Bretton Woods. Dentro de estas instituciones encontramos al Banco Mundial, pero en su momento era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y luego se convierte en Grupo de Banco Mundial. Esa sería una de las instituciones. Otra era el Fondo Monetario Internacional, que se mantiene tal cual, y se incorpora al GATT, que bueno, el GATT desaparece, y ahora en su sustitución encontramos una organización más fuerte, con mayores competencias, como la Organización Mundial del Comercio. Pero en ese momento esas tres instituciones iniciales constituían las instituciones de Bretton Woods. Entonces, por una parte tendríamos el análisis o la dimensión política internacional,
Por otra, encontrábamos la parte financiera internacional, el pilar financiero, y luego algunos, los países, principalmente los del norte, aquellos que habían resultado ganadores de la Segunda Guerra Mundial, aquellos países que ya de por sí históricamente mantenían niveles de desarrollo más alto, entendido desarrollo como lo que en su momento era desarrollo, ¿verdad? Crecimiento económico, industrialización. Y creo que acá podríamos abrir y cerrar un paréntesis, y es que en ese momento casi era sinónimo el que un país era industrializado con un país desarrollado. Hoy en día vemos dinámicas en las cuales existe una heterogeneidad en los niveles de desarrollo de los países. Hay países que tienen un nivel de industrialización pues bastante alto, por ejemplo China, pero a la luz del paradigma de desarrollo humano sostenible no se considera un país desarrollado, ¿verdad? Porque hay otras variables ahí que también convergen. Pero en ese momento, en los años 50, sí, pues básicamente casi todos los países desarrollados que habían seguido un modelo de crecimiento económico eran los referentes. Y por tanto, las doctrinas que en ese momento se estaban imponiendo, pues estaban marcados en eso, en el éxito de esos países y en cómo este modelo debía de replicarse en los otros países. Aquí es donde viene la famosa teoría de la modernización, la teoría del derrame o del spillover, y bueno, digamos que a nivel teórico, que no voy a entrar de lleno a eso porque puede ser un poco complejo, nos encontramos con dos corrientes, eso lo menciona Pablo Bustelo en su obra de 1998. Dentro de estas dos corrientes encontramos las teorías económicas ortodoxas y las teorías económicas heterodoxas. Entonces, en algún momento estas convergen y básicamente ahí es donde se dan los debates sobre cómo se tenía que entender el desarrollo y el progreso de los países, etcétera. Bueno, pues durante esos años eso era la hoja de ruta que guiaba la actuación de los países. Pero también aquí hay otra cuestión importante. Resulta que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y se establece una especie de orden, pues ese orden era debatido entre, o más bien era disputado entre dos grandes bloques políticos, ideológicos. Me refiero entonces al bloque liderado por Estados Unidos, que es el bloque capitalista, y luego el otro bloque, que era más de economía planificada, llamémosle así, liderado por la URSS. Entonces había ahí una lucha antagónica entre estas ideologías y básicamente este es el mundo, este es el contexto en el que nace la cooperación al desarrollo. Inicialmente nace desde un punto de vista político, aunque con matices técnicos o con un discurso pues de ayuda, de progreso, etcétera, pero ciertamente estaba muy vinculado a la política exterior de estos bloques. Entonces la cooperación era usada como una forma de influencia entre un bloque respecto al otro para lograr generar un control o condicionamiento de otros actores. ¿Y de qué otros actores hablamos? Bueno, junto a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de este proceso histórico denominado Guerra Fría, también sucede que a partir de los años 50 se da otro fenómeno, que es la descolonización. Muchos países o territorios, llamémosle así, que eran parte de metrópolis, de potencias colonizadoras, inician su proceso de independencia. Y con esa independencia, pues también buscan liquidez para poder llevar a cabo sus planes de dinamización de su economía, su propio modelo. Entonces, la cooperación internacional sustituye las transferencias que inicialmente tenían al ser territorios dependientes de las metrópolis o de los imperios coloniales, dependiendo del enfoque teórico que nosotros ocupemos. Y es así pues que la cooperación, principalmente financiera, va generando cierto control o condicionamiento sobre estos países. Pero esos países no tuvieron un rol pasivo como nos imaginamos. También se organizaron, también promovieron principios o trataron de promover principios más democráticos. Recordaremos que existen en la historia aquellas asociaciones como el G77, el Grupo de los No Alineados, incluso la conferencia de Bandung, que sirvió como modelo para promover estos valores, sirve también de precedente para la cooperación sur-sur, que ahora pues también es una modalidad de cooperación. Pues eso es un poco la parte del contexto y ustedes lo pueden visualizar en la siguiente, en la siguiente línea de tiempo.
Acá se encuentra un poco de lo que les acabo de mencionar. Se basa desde 1940 hasta el 2017, pero luego hay una línea del 2017 al 2020, me parece. Acá, ¿qué podemos observar? Bueno, los colores, si ustedes están viendo desde su computadora, se puede ver un poco más detallado, pero si están conectados desde el móvil es un poco más difícil. Pero vemos procesos, eso es quizás lo más importante. Los procesos implican en la parte superior de este pequeño esquema, de esta línea de tiempo, Guerra Fría, procesos de descolonización e independencia, es decir, convergen. Luego también encontramos dos flechas superiores en color amarillo, que son las crisis económicas de los países industrializados. Y nótese que esta crisis económica inicia en los 70. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la crisis energética, porque por eso en esa década pues se da en el 73 la crisis energética y que también genera un impacto en los flujos de cooperación que los países reciben. Y luego encontramos a partir del 89, con la caída del muro de Berlín, el auge del proceso de globalización económica. Y no quiere decir que antes no existía globalización, porque la globalización viene desde los inicios de la historia humana, pero ahí se acelera la globalización económica bajo las características del modelo neoliberal. Creo que esto es importante que lo tengan en cuenta porque la imposición de este modelo implica ciertas lógicas que cambian en el sistema de la ayuda. Y luego vemos otra flecha superior, que es en amarillo, que es la crisis económica y financiera. Esa es la famosa crisis del 2008. Yo diría que a esto hay que agregarle, más adelante hay otra línea, pero podríamos llegar hasta el 2020 y agregar ahora la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Como un nuevo hándicap en el mundo de la cooperación, aunque no es exclusiva de la cooperación, de hecho ha afectado todo el sistema social, económico, sanitario, etcétera. En la parte medular de esta línea de tiempo encontramos bloques que nos indican el paradigma que en ese momento pues imperaba. Primero pues las teorías del desarrollo económico que tratan de explicar la forma de actuar de estos países a partir de sus políticas de desarrollo. Luego hablamos del enfoque de necesidades básicas que yo les mencionaba y paralelamente, un poco antes de terminar este modelo, pues inicia el consenso de Washington, que básicamente ante la deuda casi impagable y la poca liquidez de los países en desarrollo que se habían endeudado con estas instituciones, se decide buscar formas también de generar asistencia, pero recuperar esto, de recuperar estos flujos. Y una forma de hacer eso, pues, es promover la liberalización de los mercados y, por tanto, la venta de los activos estatales a empresas. Muchas de esas empresas eran o son más bien nacionales de estos mismos países desarrollados. Y bueno, ahí es donde se da todo el tema de los planes de ajuste estructural y las famosas restricciones que afectan también el tema de los derechos. Paradójicamente, en conjunto con el consenso de Washington, nace el nuevo paradigma de desarrollo, que va a ser el que va a sustituir al paradigma tradicional de desarrollo económico como cambio estructural. Es irónico porque si al tiempo se promueve a nivel internacional un cambio de paradigma, pero a nivel técnico lo que se está haciendo es liberalizando la economía y restringiendo también del acceso o de la cobertura que el Estado puede dar a esos servicios a su población, o la garantía en el acceso de esos servicios a su población, porque ya no depende de ellos, sino de las empresas que han comprado estos activos y que ahora los van a vender. Van a vender el servicio o el producto. Bien, ¿alguien tenía alguna duda, perdón? ¿No? Bueno, bien, no me voy a detener a explicar cada uno de estos eventos que están ahí. Solamente quiero decirles que durante, bueno, la segunda mitad del siglo XX, quizás un poco ya llegando al 2000, se dan una serie de eventos internacionales, principalmente en la década de los 90, que van a concretarse en la famosa agenda social internacional, temas como mujer, como derechos humanos, como medio ambiente. Bueno, aunque la parte del medio ambiente se da en una agenda que se denomina Agenda de Desarrollo Sostenible, pero no es la Agenda 2030 que ahora conocemos, sino que es una agenda que está quizás más familiarizada con la famosa Cumbre de la Tierra, que es lo que viene desde
el informe Brundtland en el 87 y que luego con la cumbre de Río en el 92, Río +10 en Johannesburgo, Río +20 en Río de Janeiro, pues van a ir configurando los objetivos de desarrollo sostenible que van a generar una convergencia entre las otras agendas internacionales. Entonces, fueron cambios sustanciales en la escena internacional los que posibilitaron pues que ahora tengamos una agenda y que en un futuro podamos tener otro tipo de agenda o otro tipo de enfoque internacional. Probablemente en unos 50 años, tal vez no estemos nosotros acá, pero vamos a ver nuestra línea de tiempo y cuáles eran esos enfoques que en este momento de alguna manera interpretaban los fenómenos. Recuerden que las teorías no es, los paradigmas y las teorías y en el mundo de las relaciones internacionales, que es mi campo de estudio, tratan de explicar un fenómeno de acuerdo a la realidad de ese momento. Pero si ese fenómeno cambia o la realidad cambia, porque cambia, la teoría puede ser que ya no sea válida para explicar ese fenómeno, tenga que cambiar y por tanto el modelo de interpretación va a sufrir cambios y por tanto ante estas nuevas lógicas es necesario una nueva forma de explicar por qué se dan las cosas. Para terminar esta parte, aquí está el último segmento, llega hasta el 2017, pero encontramos algunos hechos, algunos eventos internacionales que suscitaron cambios también en la agenda de cooperación. Uno de ellos fue los atentados del 11S en el 2001 y los cambios que se dieron a partir de eso es un fenómeno que se conoce como la securitización de la ayuda. Y básicamente mucha de la ayuda iba condicionada o iba a ir orientada para prevenir terrorismo o para aplicar medidas a nivel de normativas o de persecución a estas situaciones, ¿verdad? Aunque esta agenda y específicamente temas del terrorismo están más orientadas a otros territorios, en América Latina sí que hay una agenda de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento del Estado de Derecho, y una gran parte de la cooperación se da en estos temas, aunque más allá de esta agenda de securitización es porque países de renta media, como la mayoría de países de América Latina, pues los aspectos en donde principalmente tienen grandes falencias son en las estructuras democráticas y el trabajo de las instituciones. Por tanto, no es extraño que una gran parte de la cooperación vaya orientada al fortalecimiento de las instituciones y a mejorar el trabajo de las mismas. Hubo un debate por esos años sobre si la cooperación debería de orientarse a aquellos países que más requerían ayuda en función de sus niveles macroeconómicos. Estoy refiriéndome a aquellos países catalogados como menos adelantados, países de renta baja, la mayoría en África subsahariana o en la zona geográfica conocida como Sahel. Pero también hay otro debate, o sea, la otra parte de este debate más bien era orientada a que la cooperación, si bien debería continuar dando en estas zonas, no debería de quitarse de aquellos países o de aquellos territorios que, a pesar de tener niveles macroeconómicos más altos, habían asimetrías existentes. Y eso es lo que sucede, que el crecimiento económico de los países de renta media y principalmente de América Latina ha crecido, pero a costa de la desigualdad. Entonces, esa desigualdad ha generado una gran cantidad de pobres. Entonces, esos pobres son igual de pobres que los pobres que están en África subsahariana, en algunos casos. Entonces, si según estadísticas del Banco Mundial y de estos organismos financieros, los países de renta media aglutinan la mayor cantidad de pobres en cantidad, pero a nivel macroeconómico, pues aparentemente esa pobreza se diluye con las cifras. Entonces, la agenda internacional lamentablemente toma un rol de deslocalizarse. Y se deslocaliza de las áreas como América Latina o países que son de renta media baja, renta media alta, y se concentra más en países de renta baja y renta media baja. Entonces, este fenómeno ha ocasionado, por ejemplo, en las nuevas dinámicas de cooperación que otros actores no tradicionales traten de ocupar el espacio que la cooperación tradicional norte-sur
tenía en estos territorios. Me estoy refiriendo a China, por ejemplo, que está trabajando mucho con América Latina y al mismo tiempo sigue trabajando con África. Trataré de no hacer ningún juicio de valor al respecto, únicamente ver el fenómeno de un sentido amplio, pero lo interesante de esto es que estos cambios internacionales desde una lógica norte-sur posibilitan también la transformación del sistema para que otros actores también puedan converger en este escenario bajo sus propias lógicas de ayuda. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, por tanto, se ha convertido como el pilar que en la actualidad va a llevar las líneas del trabajo de los organismos. Pero veamos el cambio que han tenido este sistema, estos organismos o estos actores, estos agentes de cooperación durante todo este recorrido que les he mencionado. Durante todo este recorrido, los actores de la cooperación internacional, que detallaré en un momento quiénes son, han tenido cambios sustanciales. Por una parte, cuando inicia esto de la estructura del sistema en los 50 y los 60, el sistema, la lógica de cooperación era muy simple. Habían países desarrollados y países en desarrollo. Los países desarrollados, a partir de los impuestos de sus contribuyentes, pues alimentaban sus presupuestos y su política de ayuda internacional hacia los países en desarrollo a través de transferencias directas. Por una parte, eso sería lo que se conoce como cooperación bilateral, pero por otra, estos países apoyaban las membresías de los organismos multilaterales que hacían cooperación, lo cual es parte de la cooperación multilateral. Los organismos multilaterales, a partir de sus propias asignaciones y sus formas de obtener recursos, principalmente los organismos financieros internacionales, como los bancos, pues también daban cooperación. Entonces el sistema era muy sencillo, cooperación multilateral y cooperación bilateral, y habían pues los que daban y los que recibían, así de sencillo. Pero habían pocas dinámicas en las cuales se trabajaba directamente con los beneficiarios directos o con las personas. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento las personas no eran el objeto de estudio dentro de la economía del desarrollo, los individuos más bien, sino eran los estados eran los actores y por tanto no era objeto de estudio el que una persona sea pobre, sino que el que un país fuera pobre. Y se trataba de buscar la medida en la cual el país crecía económicamente, era un enfoque más macroeconómico en ese sentido. Cuando pasan algunos años y precisamente cuando el sistema se reestructura, porque hay más actores, se crean más organismos de Naciones Unidas especializados, se da un auge de la segunda y tercera generación de ONGs que ya trabajan temas de no solo asistenciales, sino también de advocacy, de rendición de cuentas, de incidencia para derechos humanos, etcétera. El sistema se fue haciendo más complejo. Entonces, ocupábamos el modelo tradicional, pero al tiempo también surgían nuevas formas y nuevos modelos de cooperación a partir de las relaciones de estos actores. Ya no únicamente había transferencias de flujos directos a partir de cooperación financiera reembolsable, es decir, préstamos, o aquella que no es reembolsable, donaciones. También encontramos ahí apoyo a fondos globales, encontramos ahí medidas de alivio de la deuda y todo un procedimiento también para que éste pueda computar la ayuda. Hay cooperación técnica y la forma en cómo se debe de hacer. Hay también apoyo de organismos privados, de las corporaciones. También hay un interés principal por toda la ayuda humanitaria bajo la figura de ayuda de emergencia. Y bueno, podría seguir aquí hablando mucho sobre el término. Lo cierto es que esto obedece que a partir de los 60 se crea el CAD. Antes no existía el CAD, entonces en los años 60 se crea el CAD de la OCDE y con ello el CAD empieza a registrar un modelo o una forma en cómo los países puedan, o sea, establece los parámetros para otorgar la ayuda y cómo debe de canalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso que ha venido generando el CAD desde los años 60 ha permitido también, pues, cierto control, entre comillas, del registro de los flujos y del registro, pero no así el control de lo que se da y no se da, porque eso depende mucho del organismo. Creo que es importante mencionar acá que no existe en el mundo ningún instrumento coercitivo que obliga a los países a cooperar, ni tampoco existe ningún instrumento coercitivo
o de obligatorio cumplimiento para que los países puedan regular lo que dan de cooperación. Aquí hay una excepción, y la excepción es aquella cooperación que yo en lo personal no me gustaría llamarle así, pero así es que se registra, aquella que es de carácter reembolsable bajo la figura de préstamos, porque recuerden que acá en un préstamo se adquiere un compromiso y ese compromiso pues es obligatorio cumplimiento. Entonces, diría yo que acá la excepción es aquella cooperación que es obtenida bajo la figura de cooperación financiera reembolsable y que se tiene que hacer un préstamo precisamente, porque eso sí tiene un obligatorio cumplimiento de las partes, de acuerdo a lo que se ha acordado, porque al final el país termina devolviendo lo que se le ha dado. Y a pesar que este tipo de cooperación pueda llegar a algún grado de blandura o de concesionalidad, si sumamos los intereses que genera ese tipo de ayuda, al final termina pagando igual o más, y lo más seguro es que más, en intereses de lo que le han otorgado. Por eso, en lo personal, yo considero, doy un cierto cuestionamiento de que esto realmente sea una cooperación entre comillas. Bueno, entonces, pues para sintetizar, aquí vemos algunos de estos eventos que han condicionado la famosa Agenda del Desarrollo y la Agenda Internacional durante los 80 hasta el 2000. ¿Y por qué hasta el 2000? Porque en el año 2000 surgen los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio o Cumbre del Milenio. Entonces acá en la Cumbre del Milenio que se da en este año se crean estos objetivos en dicha resolución y que sirvieron también como una especie de brújula para otorgar la cooperación. Pero estos ODM fueron sujetos de muchas críticas. Estamos hablando de realidades complejas de muchos países, países con características muy heterogéneas, y los ODM eran muy homogéneos, eran 8 objetivos, uno era de específico cumplimiento para los países desarrollados y otros 7 eran para el resto de países. O sea, no había un compromiso. Maestro, se ha cortado la presentación e igual no se le escucha. Bueno, parece que el maestro ahorita está teniendo algunos problemas. Ya. No se le escucha, maestro. Bueno, al parecer hay problemas técnicos. Por ahorita no se escucha. Bueno, ya estamos solventando. Daremos un par de minutos para que se solventen estos problemas técnicos. Ya se unirá el maestro otra vez y estaría presentando de nuevo para poder continuar con la sesión. Por favor, un poquito de paciencia. Pueden poner sus preguntas por si acaso, si alguno tiene alguna pregunta, pueden escribirlas en el chat, ya sea aquí en Jitsi o también en YouTube. Hola. Hola, hola. Bueno, Ahora ya sí. está acá el maestro. Sí, se le escucha, maestro.
Bueno, Ah, ya está acá de nuevo y lo dejamos para que continúe con su presentación. Las disculpas del caso, ¿verdad? Pero hubieron fallas técnicas, lo cual es muy normal con las plataformas virtuales. Gracias. Continúe, maestro. gracias, Daniela. ¿Me podría ayudar indicándome si se puede visualizar la presentación? No, no, aún no se logra visualizar. Ahora sí, ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Bueno, les mencionaba que los ODM en el año 2000 marcaron la hoja de ruta para que la cooperación pudiera orientarse durante estos 15 años, pero también los ODM fueron sujetos de muchas críticas, principalmente por la manera en la cual se construyeron. Además que muchos países con la realidad heterogénea que tenían y la insuficiente generación estadística, etcétera, no podían establecer si realmente llevaban un progreso objetivo de acuerdo a estos modelos. En fin, hubieron muchos señalamientos y la nueva hoja de ruta que corresponde a la Agenda 2030 ha sido un poco más democrática, no es que haya sido un consenso, sino más bien una necesidad de acuerdo a ciertas dinámicas que en la realidad internacional pues se encuentran. El cuadrito que ustedes pueden ver en este momento corresponde a los principios acordados en París que les mencionaba hace un momento, y luego en la siguiente presentación, en este slide que están viendo en este momento, son algunos eventos que se han generado dentro de esta agenda de eficacia de la ayuda y aquellos eventos dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible que terminaron con la creación de los ODS. Los ODS se dividen en 5 grandes dimensiones: personas, planetas, paz, prosperidad y alianzas. Y bueno, básicamente lo podemos observar acá. Esta sería entonces la nueva hoja de ruta que los países persiguen y por tanto a estos objetivos se alinean las acciones de cooperación internacional. Ahora, en estos par de minutos que nos quedan, me gustaría mencionarles que ese mismo sistema que veíamos hace un momento, que incluye relaciones entre actores, entre agentes, pues está básicamente constituido por estas 4 grandes categorías de actores. Primero encontramos agentes multilaterales. Aquí están aquellos agentes multilaterales que son financieros, como los bancos internacionales, aquellos organismos multilaterales que no son financieros, como los organismos de Naciones Unidas, fondos globales, como el Fondo Verde del Clima, con el Fondo contra la Malaria, el Fondo contra el VIH, etcétera. Luego encontramos los agentes públicos gubernamentales, y aquí están las agencias oficiales bilaterales de cooperación, como AECID, como JICA, como USAID, como LUCDEP, como NORAD, como la Agencia Francesa de Cooperación al Desarrollo, etc. También encontramos el mismo Comité de Ayuda al Desarrollo como un órgano que dentro de la OCDE que aglutina a los países donantes, a los principales países donantes. Y luego encontramos también las entidades subnacionales, locales y regionales que también pueden hacer cooperación. Un municipio de España, por ejemplo, puede hacer cooperación con un municipio de El Salvador o con una ONG de El Salvador a partir de un establecimiento de un convenio. Un estado de Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California puede establecer un convenio de cooperación con una alcaldía o con una ONG, etcétera. Agentes no gubernamentales, aquí encontramos universidades, pero universidades privadas, ¿verdad? Si no, sería un agente gubernamental. Y por eso, para evitar esta ambigüedad, se crea una categoría que se llama Cooperación Interuniversitaria al Desarrollo, donde se encuentran universidades tanto públicas y privadas. También encontramos los sindicatos, las fundaciones de partidos políticos, y en agentes privados encontramos las ONGs, las empresas, las alianzas público-privadas de desarrollo y las fundaciones filantrópicas o individuos. Por ejemplo, ha existido un auge de los famosos filántropos capitalistas, que son aquellas estrellas de deportes,
que también hacen cooperación, promueven una marca, principalmente bajo la figura de embajador de buena voluntad de un organismo, y esos también se consideran como cooperantes en ese sentido. O aquellas estrellas de cine que también, a partir de la fama que ellos poseen, pues puedan llevar y ser la voz de aquellos que no tienen voz y apoyar y generar campañas de financiamiento. Esos también son parte de los actores de la cooperación internacional. En resumen, este esquema les menciona cuáles pueden ser esos actores, ¿verdad? Que hay actores del norte, actores del sur y actores tan diversos como puede ser un banco internacional, como puede ser una ONG local. En síntesis, el total de ayuda internacional en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, es la que reúne ciertas características propias del CAD, es alrededor de 70-30. Quiere decir que el 70% del total de la ayuda es de carácter bilateral y el 30% es multilateral, por lo cual la mayor parte de AOD es de carácter bilateral, viene de estado a estado y por tanto tiene mayores características de ser condicionada. Y el 30% es multilateral y no quiere decir que no tenga condicionamiento, pero el condicionamiento es menor. Entonces, ¿cómo es que ese sistema se regula? ¿Existe alguna gobernanza? O sea, cuando se habla de gobernanza del sistema es quiénes realmente son los líderes, quiénes controlan o cómo se da todo este proceso de fondos y quién decide quién va a cooperar o no. El Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo es un subsistema dentro del sistema internacional, para empezar. Y de acuerdo a la teoría, porque aquí usted puede ocupar una teoría o puede ocupar también el pragmatismo político, ¿verdad? Usted puede decir que hay una entropía en el sistema y que al final cada quien hace lo que quiera, pero dentro de ese desorden también hay un orden. El CAD regula y la doctrina y también los parámetros para dar la ayuda, pero también el ECOSOC, dentro del ECOSOC, el Foro de Cooperación al Desarrollo, pues se encarga de estudiar esas dinámicas. Sin embargo, nuevos actores internacionales o los new players muchas veces, o por no decir la mayoría de veces, no se rigen por estos parámetros, sino que se rigen por sus propios propósitos y sus propias acciones. Y tampoco no hay ninguna acción coercitiva, no pasa nada. Las dinámicas de la cooperación, en especial la cooperación sur-sur, son un poco ajenas a esta lógica vertical, porque su mismo espíritu es horizontal y sigue lógicas muy particulares. Tanto es así que hasta el momento no existe un sistema o una métrica que pueda medir o computar qué tanto se da en términos de volumen de cooperación sur-sur, porque para hacerlo se tendría que establecer parámetros de qué se considera cooperación sur-sur y cómo valorizarlo. Eso quizás es lo más importante, porque una gran parte de esta cooperación no es financiera, sino técnica. Entonces, ¿cómo valorar aquello que no tiene un valor económico? Y esa forma de valorarla debe ser estandarizada o no estandarizada. Bueno, son algunas preguntas que también han posibilitado la naturaleza particular de ese tipo de ayuda. Ya que ya estamos un poco sobre el tiempo, solo me gustaría comentarles, ver acá la presentación y ustedes pueden observar que de los flujos obtenidos del 2000 al 2015, la mayor parte de flujos de ayuda, entre comillas, no era ayuda oficial al desarrollo, eran otros flujos de ayuda oficial, lo que se aparece ahí en naranja, que es non-ODA. Luego, ayuda oficial al desarrollo es poca, es lo que está en color turquesa, pero más que la ayuda oficial al desarrollo y quizás un poco menos que la ayuda, los otros flujos de ayuda oficial, son las famosas remesas. De hecho, las remesas, que es el término que nosotros ocupamos, constituyen un mayor volumen de flujos, en el caso de El Salvador, de casi el 75% de todos los flujos que reciben, como en términos de no producidos por acciones del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sino que son flujos externos por ayudas recibidas en ese sentido. Entonces, aquí se habla también de otras formas de cooperación bajo las dinámicas de codesarrollo, etcétera, que podríamos hablar de eso en otra sesión y que de alguna manera guarda un potencial mismo. Pero esto es un poco el cuadro de cómo se clasifican estos flujos que obtenemos. Ahora, la misma ayuda oficial al desarrollo, solo para el año 2015, se concentraba en la siguiente zona. Entre más grande es la burbuja y más oscuro es el color, mayor cantidad hay
de volumen de ayuda. Entonces vemos que la gran parte de ayuda se va para la parte de la crisis de Siria. Vean cómo está eso de rojo ahí, la parte de la península arábica, al norte de la península arábica, eso está bastante grande. Y luego vemos que el resto se concentra en los países del este de África y principalmente los que están en el cuerno de África hacia abajo. O sea, esto coincide también con la zona del Sahel, porque en África Occidental también encontramos ahí por donde está Sierra Leona y sí, también estos países que se encuentran abajo del Sahara, que también reciben una gran parte de ayuda. Entonces, si vemos un poco más a la parte derecha del mapa, vemos que el resto de ayuda se concentra en los países del sudeste asiático. Principalmente encontramos ahí países como Tailandia, como Bangladesh, como Myanmar y también India y países que se encuentran en el centro de Asia, ¿verdad? Pakistán, sí, Pakistán creo que está por ahí. Y bueno, esos otros países que son del Cáucaso. El total de la ayuda oficial de desarrollo, creo que en los años 70 se establece por Naciones Unidas el hecho de cooperar con un porcentaje del 0,7% del PNB como compromiso internacional. Pero a la fecha, pues, solo los países que lo han cumplido han sido los países escandinavos. Son los únicos que a lo largo de la historia han logrado cumplir con ese compromiso internacional. Pero una cosa es en términos de porcentaje y otra cosa es en términos de volumen. El interés acá es que se registre en términos de porcentaje porque cada quien da en función de sus posibilidades. Entonces vemos que países, por ejemplo, Estados Unidos se encuentra casi en la cola en términos de porcentaje de ayuda, pero si lo vemos en términos del monto total de ayuda, es el país que más, a nivel bilateral, el que más ayuda da en términos de volumen total, pero en términos de porcentaje es de los que menos da. En cambio, países como Suecia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, que son los que han pasado el 0,7, pues aparecen no al inicio, bueno, quizás Reino Unido sí, pero no es lo mismo hablar en términos de volumen total que hablar de términos de porcentaje. Y lo que se le apuesta a nivel internacional es ese compromiso, a reivindicar ese compromiso del 0,7, que en los años 70 pues se comprometieron en Naciones Unidas. Ahora, me voy a tomar 5 minutos nada más del tiempo para explicar los ámbitos de ejecución. La ayuda, la cooperación internacional puede ser cooperación al desarrollo si está orientada a fortalecer capacidades, a promover el desarrollo bajo la lógica del paradigma de desarrollo humano sostenible que ahora tenemos. O puede ser acción humanitaria si la ayuda va orientada a salvar vidas de las personas o a mantenerlas seguras ante una situación de desastre o catástrofe o a una situación de conflicto. Entonces, esas dos características, ambos son flujos internacionales, pero el propósito por el que se da es diferente. El CAD de la OCDE registra ambos tipos de flujos si vienen de un país donante como AOD y si cumplen el resto de requisitos. Es decir, que la acción humanitaria, a pesar de no ir al desarrollo, pero si cumple el resto de requisitos, sí se computa como AOD. Otra cuestión importante es que las acciones que se realizan dentro de los países donantes y que van orientadas a temas de sensibilización sobre la realidad del sur, para promover, por ejemplo, el comercio justo, las relaciones justas entre los países, etcétera. Eso se denomina educación para el desarrollo y también computa como AOD. De manera sencilla y para ir terminando este apartado, existen diferencias y aquí voy a terminar la idea que inicié sobre qué entendemos por cooperación y cuáles son las características y la conceptualización. Terminamos este apartado indicando que la cooperación internacional de desarrollo incluye un amplio, nótese que dice al desarrollo, por lo cual aquí excluimos cooperación militar, etcétera. Entonces, esta cooperación ahí incluye relaciones horizontales y no tan horizontales, que van de todo tipo, desde flujos de ayuda, de intercambio, desde apoyo, y la idea ahí es generar un mundo más justo y equilibrado, ¿verdad? Eso sería como un ideal. Pero luego dentro de este amplio panorama nos encontramos con la ayuda al desarrollo. Nótese que cooperación y ayuda no es lo mismo, porque una cooperación implica tú me ayudas, yo te ayudo, pero cuando
hablamos de ayuda, hablamos que solamente una ayuda al otro. Entonces, hay una relación más de alguien que le provee asistencia a otro. Y por eso que nosotros, en inglés el término es más asistencia, porque asistencia implica que alguien me brinda un apoyo. Y porque yo estoy con la necesidad de recibirlo, yo tengo la necesidad de ese apoyo. Entonces, la ayuda al desarrollo es un término más acotado e implica que son acciones de cooperación internacional al desarrollo, pero acá consisten en transferencia de recursos de origen público o privado con algún grado de concesionalidad. La concesionalidad es el nivel de gratuidad y aplica, por ejemplo, para los créditos. Los créditos, si bien se van a regresar porque para nosotros son préstamos, estos se deben de otorgar con cierto grado de blandura, es decir, modalidades de pago accesibles, descuentos en el valor total del préstamo, una tasa de interés pues atractiva y menos que la que el mercado tiene, etcétera, etcétera. Esos son grados de concesionalidad, que tampoco por el tiempo voy a detenerme a explicar los porcentajes, porque hay un parámetro para ello. Y luego tenemos la ayuda oficial al desarrollo, que consiste en el único término que tiene una definición pues estandarizada a nivel internacional, porque es el CAD de la OCDE que lo ha establecido. Y para que el determinado flujo de ayuda sea computado o registrado como AOD, debe reunir 4 condiciones. La primera es que tenga un origen público. La segunda, que vaya orientada a la promoción del desarrollo económico y bienestar social, pues precisamente ese es el desarrollo. Y la condición 3, que el país receptor debe estar en la lista del CAD parte 1, que se refiere a la lista de los países receptores de ayuda. Y la condición 4, que en caso de préstamos, la concesionalidad debe tener al menos el 25%. Esto ha cambiado hoy en día con la reforma que inició a partir del año 2017 y ahora vemos un porcentaje menor, que hasta el 15%. La vía de canalización, ¿cómo se canaliza la ayuda? La ayuda se puede canalizar bilateralmente, como ya expliqué, de país donante a país receptor, o de país donante a través de una ONG para el país receptor. También puede ser bilateral. Aquí estamos hablando que un organismo le brinda apoyo financiero o no financiero a un país o a una institución de ese país. ¿Ya? En estas modalidades podemos encontrar, por ejemplo, este tipo bueno, en las modalidades podemos encontrar el enfoque tradicional de cooperación bilateral o multilateral, pero también podemos encontrar de otro tipo de formas de cooperación, como la cooperación triangular y sur-sur, o la cooperación delegada, o asociación con ONGs y asociación con el sector empresarial. En el caso, más adelante veo esto de la cooperación sur-sur, y los instrumentos es la manera en cómo esa cooperación delegada se pueda concretar, a partir de qué se ejecuta esa ayuda. Entonces, los instrumentos pueden ser proyectos o programas, puede ser cooperación técnica, pueden ser créditos, pueden ser instrumentos de gestión de la deuda, pueden ser subvenciones a ONGs y pueden haber otro tipo de propuestas o modelos. Entonces, para recapitular, todo lo que les he mencionado, la cooperación internacional se maneja global y localmente por actores tanto públicos como privados. Debe atender el origen histórico de los intercambios. La verdad es que no existe un sistema de gobernanza global y de reglas vinculantes, por lo cual todo se basa en voluntariedad y compromiso. Y las aspiraciones y valores morales en juego, como la justicia y la solidaridad, no siempre son compartidos. Aquí a veces hay intereses egoístas. E importa tanto qué cooperación como para qué desarrollo. Es decir, no tanto es la cantidad de lo que voy a dar, sino para qué lo voy a dar y si realmente eso para lo que lo voy a dar realmente se necesita. Eso es como algo muy importante. Hay un sistema de transformación, lo cual implica que hay nuevas lógicas de ayuda, nuevas lógicas en las cuales otros actores emergentes, de economías emergentes, también están haciendo un reto a la cooperación tradicional, que ahora es en tiempo de crisis, y eso es importante saberlo, que hay un cambio desde la lógica de 1944, desde el sistema que se construyó en 1944, a uno más reciente en el 2012 y que ahora podría hablar de un proceso mucho más complejo todavía, del ese que están viendo ahí en el 2012. Hay intereses y motivaciones porque cada quien da cooperación, no necesariamente porque quiere promover el desarrollo, también el hecho que sea parte de la política exterior del Estado, la cooperación de carácter bilateral puede estar
supeditada a otro tipo de interés o a otro tipo de acción. Y de aquí es donde surge el término de poder blando, porque se ocupa la cooperación en muchos casos como una forma de hacer gestión y control. Pero de eso hablaremos en la sesión de la otra semana. También hay valores morales humanitarios, hay una cuestión de medio ambiente, hay aspectos económicos y seguridad nacional que están ahí vinculados hacia la forma en la cual se da la ayuda. ¿Cuál es la tendencia de la cooperación internacional? Bueno, no voy a tenerme acá porque también es parte de la siguiente sesión, pero matizaría un poco en que hay nuevas economías, como economías emergentes, que ahora son motores de estas formas distintas de cooperación, que han venido también para quedarse y complejizarse también. Hablamos también de que el rol de los países desarrollados y los países en desarrollo también está cambiando. Ahora ya los países en desarrollo están financiando su propio desarrollo también. No es solamente un enfoque asistencial, estamos hablando de cambios sustanciales, de nuevas cuotas de poder en el escenario internacional, y que esta hoja de ruta que se ha pactado para el cumplimiento de 2030, si bien sirve como una guía, también está sujeta a las posibilidades reales de cumplimiento de los países, porque para muchos esto ya sería un desafío completo. Vamos a dejar esta parte hasta acá porque por ahora del tiempo, pues voy a dejar espacios de preguntas y respuestas. Voy a dejarles con Daniela para que pueda ella dinamizar un poco de las preguntas y probablemente podamos discutir algunos apartados específicos de esta presentación como respuesta a sus interrogantes. Sí, bueno, muchas gracias, maestro, por tan magistral ponencia. Agradecemos y sé que ha sido de mucho provecho para todos los participantes. Y bueno, muchas gracias de verdad. Daremos inicio a la sesión de preguntas en la que el maestro estará respondiendo todas sus dudas y comentar y reiterar, ¿verdad? Que el tiempo será de 3 a 5 minutos como máximo para responder porque se nos han hecho varias. Bueno, la primera es María Salomé Martínez Blandón, pregunta, buen día, ¿las empresas se rigen con los objetivos de desarrollo sostenible o tienen sus propias normativas? Bueno, yo no diría que se rigen por los objetivos de desarrollo sostenible, a pesar que se ha hecho un esfuerzo a nivel internacional desde el año 2000 con el Global Compact o Pacto Global. Esto es algo específico para el sector privado y luego están ahí unos principios que se deben de cumplir, pero no todas las empresas se han adscrito a este pacto global. Y en el marco de los ODS se habla de un instrumento que se denomina la brújula ODS, que establece ciertos compromisos que las empresas podrían pues adherirse o podrían asumir de cara a la Agenda 2030, pero tampoco no es algo que sea una realidad, sino existe un modelo internacional, pero no siempre esto es de interés para las empresas, principalmente porque acá se discute el rol que tiene la empresa en el marco del desarrollo. Por mucho tiempo no se consideraba al sector privado como agente de desarrollo. Esto ha sido como un poco reciente en el sentido de que al generar empleo, al ser un actor dentro de la sociedad, etcétera, sí debe de ser un actor de desarrollo. Pero recordemos que el espíritu de las empresas no es dar cooperación ni hacer ayuda, de lo contrario, fuera una ONG. Entonces, el objetivo principal de la empresa es generar ganancias. Muchas veces descuida el valor social que puede tener el sector privado por el interés económico. Entonces, no siempre está dentro de las prioridades de la empresa asumir estos compromisos, a pesar que ya existen modelos o metodologías o formas a nivel internacional de vincularse a esta agenda global. Bueno, muchas gracias. Para continuar, preguntan acá en Jitsi, ¿cuáles son las condiciones para ser considerado país donante o miembro del CAD? Y tiene otra pregunta y dice que ¿cuáles son los requisitos para formar parte de la lista de los países que pueden recibir AOD por el CAD? ¿O solo se incluyen si el CAD tiene intereses políticos y económicos en el país? Bueno, la primera pregunta
primero, para poder ser miembro del CAD de la OCDE, el país debe ser miembro de la OCDE. Entonces, ese es el primer paso. Y la verdad es que ya con eso es sumamente complicado porque el país debe de cumplir una serie de procesos. En la mayoría de casos, debe de armonizar incluso su legislación de acuerdo a los compromisos de gobernanza, de rendición de cuentas, etcétera. Pero también hay un aspecto sobre el nivel económico, economías estables, con niveles de crecimiento X, etcétera. Entonces, hay una serie de parámetros que debe de cumplir para iniciar su candidatura para ingresar a la OCDE. Ya luego, cuando ingresa a la OCDE por invitación, después de haberse sometido, pues puede iniciar un proceso para incluirse dentro del CAD. Hay una guía que el mismo CAD da sobre cómo puede un país ingresar ya al mismo CAD a partir de este proceso, y con gusto lo puedo subir al espacio en donde ustedes están compartiendo los documentos. Yo lo busco más tarde y lo comparto, pero es bien complejo. Ahora, la otra pregunta, que es básicamente el complemento de esta, pues acá es más sencillo. No es tanto que el país quiera, o sea, no depende tanto del país receptor, sino más bien de la evaluación de este país a nivel internacional de acuerdo principalmente a su nivel de renta. Eso es uno de los rezagos de este modelo tradicional que es heredado desde los años 50, 60, en el cual la única forma de saber si un país es desarrollado o no es si tiene niveles tantos de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, los criterios para que el CAD seleccione a uno de los países como beneficiario están muy supeditados a la clasificación que hace inicialmente el Banco Mundial a partir del establecimiento del método Atlas, que es el que define los niveles de categorización de los países. Si los países van avanzando en su nivel de clasificación, que se denomina graduación, el CAD hace una evaluación periódica si este país merece seguir recibiendo ayuda bajo los niveles concesionales. Entonces hace un cambio en la lista y lo pasa de la lista, dentro de la lista, lo pasa de, por ejemplo, de menos adelantado a país de renta baja, lo pasa a renta media baja, etcétera. Eso es lo que le pasó a El Salvador en el año 2007, cuando nos pasan de renta baja a renta media alta, de renta baja a renta media baja, y esto ocasiona que a nivel internacional el porcentaje de concesionalidad que nosotros podemos recibir ante préstamos, de cooperación no reembolsable, etcétera, también disminuya. Es decir, nos ponemos menos atractivos porque el CAD entiende que el país, al ir creciendo, ya no necesita tanto ayuda, sino que se vale por sí mismo y es capaz de generar inversión extranjera directa, etcétera, y eso es el motor principal de la economía del país. Entonces no necesita recibir ayuda internacional. Y periódicamente el CAD actualiza la lista. Normalmente, si a las 3 veces de haber obtenido una clasificación de renta alta, el país debe de salir de la lista, ya no puede recibir ayuda de ningún tipo bajo la figura de ayuda oficial al desarrollo. Muchas gracias, maestro. Vamos a continuar. Dice, ante la dificultad de los grandes actores internacionales de lograr el cumplimiento de sus compromisos y el juego de intereses que conlleva, ¿sería conveniente apostar por una regionalización de la cooperación entre agentes locales? Bueno, realmente yo siempre he creído que los procesos de regionalización o los procesos de integración siempre son buenos en la medida que compartan intereses de desarrollo comunes, pero si el interés no es de desarrollo común, sino que hay un interés político, militar, etcétera, pues ahí estamos hablando de otras cuestiones. La verdad, no tanto depende el hecho de la regionalización para recibir ayuda o no, pero sí que es interesante que la experiencia nos dice que los países que se han unido para propósitos comunes en materia de desarrollo, pues hacen frente de una mejor manera a este tipo de adversidades, pues porque ponen cada uno lo mejor de ellos, ¿verdad? De acuerdo a sus experticias, de acuerdo a sus formas, etcétera. No es que esté a favor y en contra de este proceso, sino que diría que dependerá más de las prioridades que los países tengan y que en ningún momento pueda forzarse únicamente por una expectativa de cambio cuando no existe esa necesidad real o ese sentimiento de poder integrarse bajo esa lógica. De lo contrario,
podemos ver tantos procesos que han fracasado porque la motivación ha sido únicamente política, de generar algún tipo de plataforma, etcétera, pero se diluyen los intereses individuales. Entonces ese es un problema. No debe de venir de lo político a lo técnico, de lo superior a lo inferior, a lo más bajo, sino al revés. Debe de ir desde abajo hacia arriba. O sea, que la superestructura responda a la infraestructura. Esa sería mi valoración. Bueno, muchas gracias. Acá preguntan qué implicaciones en cuanto a captación de ayuda tiene para El Salvador estar catalogado como país de renta media baja. Bueno, fíjense que, bueno, quizás lo voy a proyectar para la próxima sesión porque en todo lo que busque acá el enlace, pero resulta interesante que el porcentaje de ayuda que recibe el país, pues ni tan siquiera llega a un 3% del total de PIB. Creo que hace 3 años no era ni el 1%, o sea, es muy poca ayuda en términos de volumen total. Entonces, eso nos hace una reflexión que el país se ha vuelto menos atractivo para recibir ayuda por la clasificación que se hace. Pero también resulta que aquí hay varios fenómenos, muchos que no solo obedecen a El Salvador, sino a la región. O sea, la ayuda poco a poco se está deslocalizando y se está yendo de acá. Donantes que antes apoyaban mucho, pues se han ido totalmente de la región. Suiza, por ejemplo, ya anunció que se va de toda la región latinoamericana. Actualmente, pues, mantiene oficinas acá en Nicaragua, mantiene oficinas, me parece que en Bolivia, pero se está yendo totalmente de la región latinoamericana. Otros países ven apoyos concretos. Quizás yo quiero reflexionar sobre esto en la nueva reforma que se ha hecho sobre la medición de la ayuda y sobre las contribuciones del financiamiento al desarrollo en el marco de los ODS. Surge una métrica que se llama TOS, que es el Apoyo Oficial para el Desarrollo Sostenible, y esta tiene como 2 pilares. Un pilar son estas transferencias directas que vienen de los países desarrollados a los países en desarrollo, como la que recibe El Salvador como AOD. Pero hay otro pilar que yo diría que este pilar es el que se va a fortalecer, y más ahora con el tema de la pandemia. Y acá El Salvador puede sacar ventajas competitivas. Y me refiero a toda la cooperación que se da en el marco de los bienes públicos globales. Entonces acá sí que quisiera vincular la otra pregunta de los regionalismos porque puede servir como un catalizador. Países que comparten un área geográfica específica y hay algún bien público regional pueden catalizar ese tipo de ayuda bajo acciones comunes, y aquí la cooperación internacional puede también orientarse. Entonces, diría yo que si bien ha disminuido la ayuda oficial de desarrollo que El Salvador ha recibido en los últimos años, no solo debido por la clasificación, sino por otras lógicas regionales, también ofrece una oportunidad de apostarle a otro tipo de cooperación. Diría yo que si vemos la estadística que nos ofrece el último informe de Cooperación Sur-Sur de la CEGIP, también vemos que la región se ha dinamizado más en acciones no tradicionales como Cooperación Sur-Sur. Entonces, disminuye la cooperación tradicional, pero aumenta también las formas de cooperación sur-sur. Entonces, eso es muy bueno. O sea, no todo es algo negativo, también vemos aspectos positivos en todo esto. Para continuar, preguntan cuál es el tipo y el ámbito de acción de la cooperación proveniente de fundaciones de partidos políticos, tales como los flujos de las fundaciones del Partido Republicano y Demócrata de Estados Unidos en diversos países. Bueno, esto es como un poco... es delicado en el sentido de que tendríamos que analizar los fondos, la proveniencia de los fondos. Si los fondos son privados, es decir, que vienen de los miembros, de los socios de esta fundación en Estados Unidos, pues estaríamos hablando de un agente de cooperación, por supuesto, pero la ayuda es privada, entonces ahí no se va a catalogar en nada más que ayuda privada. Si esta ayuda va orientada, por ejemplo, a temas de dinamización o pluralismo político o fortalecimiento de la democracia, todo, pues bien, no pasa nada. Se clasificaría como ayuda privada, que proviene o ayuda no oficial, más bien, que proviene de una entidad no oficial, aunque sus financiadores sean los miembros del Partido Republicano. Ya.
Pero esta misma fundación, así como la fundación del Partido Demócrata, que fondos propios de las aportaciones de sus miembros, también pueden acceder a financiamiento federal de Estados Unidos para gestionar proyectos en los países como organizaciones implementadoras. Cuando los fondos sean federales, el interés o la manera en la cual pueden dar los fondos reúne características especiales, se deben de regir por los condicionamientos que el mismo Departamento de Estado ha estipulado. Entonces estaríamos hablando de A o D. Entonces depende un poco de dónde provengan los flujos de ayuda de esa entidad, porque la entidad también puede acceder a grants, así se le denominan, a subvenciones federales o incluso pueden ser estatales. Y eso ya también sería AOD, porque sería cooperación descentralizada. Bueno, muchas gracias. En YouTube preguntan, ¿pueden los gobiernos locales recibir cooperación internacional de forma directa o es necesario la intervención del gobierno central? Bueno, esto depende de qué gobierno local, de qué país estamos hablando, porque eso aquí implica mucho el ordenamiento jurídico constitucional y las competencias que tengan los municipios o gobiernos locales. En nuestro país encontramos dos niveles. Encontramos el nivel, nosotros somos un país centralizado, querramos o no admitirlo, somos centralizados, casi todo lo controla el gobierno central. Y incluso hasta parte del financiamiento a través del FODE, los municipios, los gobiernos locales, pues lo necesitan para sobrevivir. Entonces, las competencias previstas en el Código Municipal, en el artículo 4 de nuestros municipios, dan alguna pauta sobre cuáles son aquellas acciones que los gobiernos municipales pueden establecer. Pero así como un gobierno municipal puede endeudarse con un acreedor internacional en calidad de préstamo y ese préstamo puede ser concesional, también puede gestionar directamente cooperación de carácter no reembolsable, es decir, donaciones. Por lo cual, en El Salvador, y me remito acá, sí es posible hacer eso. De hecho, eso sucede. Se puede gestionar cooperación de carácter no reembolsable o bien cooperación técnica, etcétera. En algunos otros casos, no lo hace el gobierno local directamente, sino que lo hace una ONG o algunas ONGs en las cuales el mismo gobierno local es beneficiario del apoyo en el marco de esa gestión que realizan las ONGs aquí se ocupa también la figura de mancomunidades o asociaciones de municipios que también pueden gestionar cooperación si estas asociaciones están legalmente establecidas o bien lo pueden hacer a través de una ONG. Entonces sí es posible. Bueno, continuando. Con base al mapa donde ubicaba hacia dónde se dirigían los mayores flujos de cooperación, ¿qué tipo de ayuda o en qué condiciones la reciben y hacia qué rubros van dirigidos la cooperación a países de insulares de Asia-Pacífico? Pregunta difícil porque tengo que abrir el dashboard, pero si usted lo voy a anotar acá y prometo que la voy a presentar en la sesión de la otra semana. El CAT establece, hay una paginita, si usted quiere ahí sondear un poco, es data.oecd.org. Entonces ahí están las bases de datos del CAT, del CAT de la OCDE. Usted puede ingresar a esa parte y luego generar un listado de localización de la ayuda por sector, entonces, y área geográfica. Entonces podemos distribuir la ayuda por regiones y saber qué tanto la ayuda se otorga en determinadas regiones y a qué áreas van dirigidas. En el año 2009, el CAD estableció una métrica que se denomina CPA, ayuda programable por país en español. Esta ayuda, esta métrica o forma o índice de medición nos dice que permite generar una idea más predecible de la ayuda, porque una gran parte de la AOD es volátil, porque ahí vemos ayuda humanitaria, que no sabemos cuándo va a suceder una situación de crisis, ¿verdad? Entonces no se puede predecir. También vemos ahí cooperación descentralizada y al tener autonomía los municipios tampoco se puede prever en qué momento van a dar cooperación.
y se excluyen muchas otras formas de modalidades de cooperación que no son predecibles. Entonces, ese índice nos permite proyectar sobre determinada región en qué áreas se está invirtiendo. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la estadística, este índice no aparece. Entonces, puede ser de que una gran parte de la ayuda se esté otorgando a esa zona de Asia, pero sea, por ejemplo, para temas de acción humanitaria. Y vemos cómo la curva aumenta, pero realmente se debe a que hay una situación, por ejemplo, de conflicto y de atención humanitaria, o bien puede ser que ese año se le condonó la deuda a determinado país, entonces eso es que aumente la curva. Entonces, para tener una idea clara de los sectores de desarrollo a los cuales va dirigida la ayuda y que no sea ambigua en cuanto a estas otras formas de cooperación que son volátiles, sugiero utilizar este índice que se llama CPA, que está ahí. Para la próxima clase voy a presentar en una lámina específicamente la distribución geográfica de la ayuda por regiones, basándome en el último informe del CAD, para que podamos ver hacia dónde va dirigida el año pasado, porque este año todavía no podemos ver eso, la ayuda internacional. Bueno, muchas gracias. Katia Elena dice, muchas gracias, maestro. Como usted mencionaba, el volumen de la cooperación bilateral es más que el de la cooperación multilateral. Por lo tanto, podríamos decir que el hecho de que los programas multilaterales entrañen de alguna manera un límite para que los países donantes puedan condicionar directamente esa cooperación es una de las razones que hace que los donantes presenten reticencias para aumentar sus cuotas a los organismos multilaterales. Bueno, la verdad es que es más complejo que eso. Resulta que las cuotas que los países dan a los organismos multilaterales son cuotas obligatorias que lo dan tanto países desarrollados como países en desarrollo. Es decir, al Banco Mundial nosotros contribuimos con una cuota de membresía, como lo contribuye Estados Unidos, etcétera. Lo cierto es que muchos países están atrasados en sus cuotas, ¿verdad? O sea, siempre ustedes tienen la responsabilidad de darla porque tenemos la membresía, pero no las cumplimos. Estos organismos ocupan no solamente estas cuotas, esto es para el funcionamiento, se denominan core flow, sino que ellos ocupan otros instrumentos internacionales para gestionar fondos. Por ejemplo, los intereses que generan los préstamos que da el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el BID, etcétera, pues, y cuando ponen a disposición en los mercados internacionales, pues estos instrumentos también generan ganancias. Todo esto también, esto es básicamente lo que alimenta los presupuestos de cooperación, más allá de las contribuciones. Pero esto solamente aplica con los organismos multilaterales que son considerados como financieros internacionales. Eso no pasa con los organismos que no son financieros internacionales. Acá sí depende de las cuotas, como UNESCO, como OMS, etcétera. Pongamos ejemplo a OMS. El presidente estadounidense ya dijo, anunció su retiro de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es alarmante porque la mayor parte del presupuesto a nivel bilateral que financian los países proviene de Estados Unidos para este organismo. Entonces, quiere decir que una gran parte del programa de ese organismo va a tener que desaparecer porque ya no va a tener el presupuesto. Y es porque este organismo no hace lo que el Banco Mundial y estos otros organismos financieros, porque no da préstamos, no genera ningún tipo de instrumento que le lleva liquidez a su presupuesto ordinario. Entonces, todos los organismos que son dependientes de Naciones Unidas, directamente, todos aquellos que no son financieros, justo de las asignaciones de su funcionamiento es que generan sus programas. Entonces, acá sí existe un apoyo, una vinculación directa entre lo que yo doy como parte de la membresía o contribuciones y lo que se ejecuta. Pero tampoco es cierto que estos países únicamente sobreviven de las contribuciones obligatorias. Estos organismos no financieros también reciben contribuciones no voluntarias y es básicamente eso lo que les posibilita ampliar sus programas. Los países donantes del CAD dan más de su cuota obligatoria, dan cuotas voluntarias para determinados programas. Y a esto le sumamos que estos organismos también ejecutan cooperación delegada, que en nombre de determinado país, ellos ejecutan esos programas y también una parte de esa ejecución del programa queda para su presupuesto. Entonces, hay muchas variables acá. Respecto a la parte de la cooperación bilateral, los países, digamos que
hay 3 escenarios en este momento. Yo creo que esto me voy a tener la próxima semana, pero hay 3 escenarios que el CAD ha propuesto para el comportamiento de la ayuda a partir de la crisis. Uno es que se mantenga la cooperación a partir de los compromisos adquiridos el año pasado o los años anteriores. Otro es que disminuya la cooperación porque los países van a ser, o sea, van a tener más sus responsabilidades propias o nacionales y van a descuidar sus compromisos internacionales. Y otra es que no va a cambiar mucho porque se va a orientar, lo que va a suceder es transformar los programas de cooperación al desarrollo en acción humanitaria por los efectos de la crisis. Entonces, la cooperación bilateral, si bien durante los últimos años ha presentado como una tendencia a la alta, pero en regiones como la nuestra el volumen ha disminuido. Muy probablemente, al ser parte en la cooperación bilateral de la política exterior de los estados, siempre va a estar presente. Lo que no sabemos es a las áreas o los sectores hacia donde va dirigida y a las regiones donde va dirigida. Esa diría yo que es la parte más volátil y cuidadosa. O sea, porque dependerá del interés que tenga el país en determinado tema, las prioridades sectoriales de cooperación, en otras palabras. Bueno, en YouTube preguntan, ¿habrá algún tipo de repercusión para El Salvador con respecto a la captación de ayuda financiera reembolsable debido a que la deuda pública se ha incrementado durante la pandemia? Bueno, lo cierto es que un país que está altamente endeudado y que no es capaz de responder a esta deuda no es nada atractivo para otorgarle otro crédito. Eso le va a pasar a El Salvador y le pasa a Alemania, a Francia, a cualquier país. Creo que yo, al no conocer el estado de las finanzas del país, porque no las conozco en este momento a partir de la crisis, no sé, por ejemplo, la capacidad de pago que tenga el país respecto a la deuda. Y quiero que pongan atención en algo. No es tanto la cantidad, el porcentaje de deuda en relación al PIB que tiene un determinado país. O sea, eso no es lo importante, sino lo importante es la capacidad de pago o la capacidad que tenga para hacer frente a esa responsabilidad, lo que va a determinar si es apto para un nuevo crédito. Por ejemplo, países como Estados Unidos y Japón están altamente endeudados, pero siguen siendo, pues, atractivos para gestionar, pues, estos instrumentos financieros. Entonces, tendríamos que ver cuál es la capacidad que tiene El Salvador para hacer frente a esas obligaciones adquiridas a largo plazo, porque son a largo plazo, y en función de eso podemos ver si accede a un tratamiento preferencial. En todo caso, si El Salvador no hace frente a esas responsabilidades y tenemos problemas de impago, etcétera, a nivel internacional hay procedimientos para poder generar alivio de la deuda, etcétera, pero llegar a esos procedimientos implica repercusiones graves para el país, porque ya el país va a tener problemas no solamente a nivel macroeconómico, sino a nivel microeconómico, altos niveles de inflación, de desempleo, en fin, problemas bastante complicados. Pero a nivel internacional hay tratamientos. De hecho, el CAD de la OCDE regula unos famosos códigos CRS para generar medidas de alivio a la deuda. Pero llegar a eso es básicamente retroceder dentro de esa graduación que les mencionaba anteriormente. Bueno, muchas gracias. Ya no hay más preguntas ni en YouTube ni en Jitsi y por cuestiones de tiempo vamos a ir ya finalizando. Le agradecemos mucho, maestro, tanto como equipo del Pivote, el equipo técnico, productor, editor. De verdad, estar muy agradecido con usted por tan magistral ponencia y le reiteramos el agradecimiento por ser parte de esta experiencia que estoy segura que ha generado mucho conocimiento en los participantes. Antes de finalizar y dar un cierre completo, les quiero comentar algunas cosas como equipo del Pivote. Bueno, mencionarles que el material de apoyo ya se encuentra en el Pivote, donde les dije que aparece la pestaña que dice conversatorio. Ahí hay material de apoyo con respecto a las temáticas vistas el día de hoy y así se van a ir subiendo conforme a cada sesión. También recordarles que llenen
su asistencia porque es bastante importante para el cierre del curso en el que se les plantea dar, se tiene planteado otorgar una insignia digital, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerden llenarlo, ya sea al finalizando la sesión o al iniciar. Y por favor, todos aquellos que tuvieron algún problema con la plataforma, que les aparecía que habían sido bloqueados por excesivos intentos o porque tal vez se equivocaron en algún dato y automáticamente la plataforma lo bloqueó, por favor, hacerlo saber. Pueden escribir al correo electrónico de que es el pivote@gmail.com. También pueden escribir a través de Facebook, de Instagram, en las plataformas virtuales que tenemos. Les agradecemos muchísimo el estar acá y bueno, dejo al maestro para que dé unas palabras de cierre y nos despedimos ya formalmente cuando él dé las palabras de cierre. Muchas gracias, Daniela, y a todo el equipo del Pivote por haberme invitado. Es para mí un honor estar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia y también de algunas percepciones. Y digo percepciones porque al final esto de la cooperación es una ciencia exacta. Nos equivocamos, nosotros interpretamos los fenómenos y tratamos de establecer una caracterización de los mismos, pero no es una ciencia predictiva y nos podemos equivocar. Lo cierto es que este tema es muy apasionante y nos permite explicar mucho de las lógicas actuales en las cuales los actores convergen y también podemos entender por qué se dan determinados fenómenos y determinadas relaciones de cooperación. Una gran parte de estas relaciones están muy vinculadas a la parte política, geopolítica de los estados, porque Estados Unidos colabora con El Salvador, porque colabora con la región, porque la Unión Europea tiene una especial atención hacia la región centroamericana, etcétera, etcétera. También hay prioridades sectoriales que el mundo de la cooperación nos permite explicar. Como les decía en la presentación, la cooperación internacional va más allá del mundo de la solidaridad y los intereses compartidos y los intereses de mejorar el mundo. O sea, también aquí hay intereses individuales, intereses de política exterior, intereses nacionales, que el ignorarlos nos generaría a nosotros una visión muy limitada de la realidad internacional. Gracias a ustedes por estar acá, por dedicar la mañana del sábado y con gusto nos vemos el próximo sábado. Voy a tratar de hacer mi tarea, traer unas explicaciones y me gustaría que la próxima sesión voy a preparar una dinámica para que podamos interactuar todos a partir de las limitaciones que tenemos de no estar presencialmente y espero que no falten. Muchas gracias y feliz fin de semana. Bueno, como equipo del Pivote, les agradecemos y esperamos que el sábado estén presentes todos y todas, los vamos a estar esperando con los ojos abiertos. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y que estén bien. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.